bueno. Tienes la pinta Bienvenidos a de toda la aburrido. gente de Facebook también. Ya han llegado también a Café Consciente, así que aquí estamos, con distintas Para que yo temperaturas. miro arriba y miro abajo, así. Hoy los voy a saludar así. Bueno, Hola, Cari. Bueno, feliz día del amigo a toda la gente de Facebook. A ver si tengo que poner acá. Ahí está. Me voy a mover. Si me ven moverme en el programa es solo porque tengo frío. quédate Acá quieta, estoy. quédate quieta, mujer. Ay, no, 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 tengo frío. Un cafecito. Esta vez es necesario el café para pasar el frío. Yo Sí, quiero, a ver, no sé cuántos grados está haciendo en Neuquén, estoy mal para brindar, te estoy por preguntar a vos cuántos grados hace ahí, pero no tengo el dato para darlo de Neuquén, a ver si alguien que se conecta de acá, Neuquén. acabo Tierra dice del Fuego, a ver, ¿cuánto en Padul, España? 37 hoy. No, no, yo me voy, me voy, listo. Bueno, a veces pasa. A ver, Cari en Tierra del Fuego, Cari de Aguiar Díaz, ¿cuántos grados en Tierra del Fuego? Acá se hace 10, estoy tirando fruta, se hace 10 es un montón. Bajo cero, A ver, en dice. Comodoro, ¿cuánto? Bajo cero. Ay, no, qué frío. No, no. José, mandanos 10 grados. Con 10 grados vos te están sobrando 10 Con... ahí. Te están Ay, sobrando 10 grados. Diosito. Mira, Cari 3, dice -13. Menos menos 13. 13 a 13. No, Ay, no, Cari. Ay, qué compromiso, porque si me mandás 10 le voy a tener que dar por lo menos 3. para que queden parejos. Bueno, Sí. vamos a repartir un Bueno, poco de calidez entonces. vamos a repartir. Bueno, bienvenidos a todos los que se unan hoy a compartir el cafecito con nosotros. Si todavía no lo preparaste, anda a prepararlo. Hoy vamos a ponerle un poco de para arriba, porque por eso sí nos pueden estar un poco bajoneados. Ya final de Argentina-España, y vos en España. Tendríamos que haber hecho un vivo ahí rapidito, con vos en España, no se nos ¿Vivo? ocurrió, ¿no? Estuvimos Sí. Tengo tendríamos que algún haber, videíto sí, por sí, ahí, estuvimos pero, plenos. Vamos a pero, subirlo pero no después. Yo online. también. Así que, ¿cómo fue argentino ver la final de la Copa del Mundo en España? Primero que nada, agradecer a mi amigo Fernando, porque lo estuve viviendo acá con él y bueno, nada, todo muy, digamos, amorosamente contenido, así que lo Fernando pudimos no nos vivir bien. escucha. ¿Cómo fue? La verdad. Fernando no No, fue está. tranqui, Fernando, no tranqui. escuches. Hola ¿Estás Fer, por ¿cómo estás? ahí? Hola, Fer, no, no escuches, Fer, no escuches en este momento. No, tranqui. Ponete los Nada, audios así te podés expresar. ¿Cómo fue para vos? ¿Hay contenido? eh, fue tranqui. Contenido, posiblemente él estaba un poco contenido, quizás yo, a lo largo del partido hubo alguna diferencia de opinión así pequeña, Mm. pero primo la fraternidad. Así que, y después colaboramos con la celebración acá con todo el pueblo, así que sí salimos a filmar un poco cómo celebraban acá en España. Me llamó mucho la Lindo, atención, lindo. eh, me llamó mucho la atención los cantos de acá. ¿Sí? ¿Cómo eran? A ver, ¿te aprendiste alguno? Soy España, España es lo mejor. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Vos decías, si yo les tengo que pasar letra de los cantos de Argentina, hacemos un concierto. Sí, no, le tenemos que Bueno, pasar ahí. Bueno, y me llamó la atención también que tarareaban el himno de la Champions League como parte del cántico. Entonces, pero no ajá. es algo netamente de España, pero ellos lo toman como si fuera de ellos. Pero lo tararean, no le ponen letra como nosotros que somos un poquito creativos. Y bueno, nada, la verdad que bastante tranqui, muy respetuoso todo. Había algunos hinchas argentinos por ahí con la camiseta, ya Ah, sea de sí. Argentina, de Boca, así que ahí estuvimos y hablando con ellos, pero todo en paz y en armonía. O Una sea cosa que rara.
La verdad que yo no vi, no, bueno, Argentina tiene eso, ¿no? O estamos acá arriba, ¿no? Eufóricos, o estamos acá abajo, ¿no? Sí, claro. Eh, Así que nada, ni bien ni mal, todos muy tranquilos. Hoy silencio de nuevo en las calles, cuando en realidad había motivos para festejar, ¿no? Salimos subcampeones. ¿Cuántos quedaron en el camino para que nosotros llegáramos a ser 60 subcampeones? y- 63, Eh, 62, perdón. sesenta y En total dos. éramos 64, ¿Qué, sobre 64 salimos segundo. qué fuerte eso de no salir a festejar un segundo puesto, ¿no? ¿Por qué no? No, bueno, pero fíjate vos que curiosamente lo que yo veía era esto de que en muchos lugares se celebró el segundo puesto, por lo menos en Argentina, seguro que sí, no sé cómo fue en Neuquén. Allá el frío también. Neuquén, no, sí, no, la verdad que le soy sincera, yo no salí porque hacía frío, pero no vi No, tampoco publicaciones. no, Estoy ¿cómo guardada, no estoy va a salir a guardada, festejar? hace frío porque estoy guardada porque hace Te frío. Yo agarró, festejé acá en mi casa, ¿sabes qué te agarró? ¿qué me agarró? El egregor del frío. El egregor del frío. Bueno, Hablar un poco por de lo eso. que son los egregos, ¿no? Los egregores. ¿De qué me Porque, estás hablando? ¿Qué son los egregores? qué es un ¿Qué sé? egregor? ¿Qué es un egregor? Un egrego es, ¿te acordás cuando eras chico y te decían, cuidado el cuco abajo de la cama? Ajá, Algo sí, así vendría siendo el egregor, ¿no? Y hay distintos tipos de egregores. Hay egregores que son egregores personales, ¿no? Cada uno tiene su propio egregor personal, si así lo crea. Y hay egregores colectivos. sí. ¿Qué son los egregores? ¿Qué ¿Existen? pregunta? ¿Existen los egregores? ¿Quién crea los Sí, egregores? A ver, si vos sabés ahí que estás conectado, ¿quién crea los egregores? ¿qué pregunta? Y qué bueno que está, para ¿Tienen, que puedan ir tiene participando. conciencia un egregor? ¿Vos decís que sí? ¿De qué tamaño son tus egregores? Chan, 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 chan. ¿Qué pregunta? Opa, Creo que ahora tengo algunos que son bastante grandes y otros que han desaparecido, los he podido eliminar. Bueno, vamos a empezar bueno, diciendo, dale, no, para hacerlo para sencillo, contá un poquito también, lo que es el inconsciente colectivo, porque de ahí partamos un poquito lo que dice Carl Jung del inconsciente sí, colectivo. exactamente. Bueno, Carl Jung nos habla acerca de que existe una energía colectiva en la gente y que cuando hay muchas personas que piensan cosas similares, es como que se produce una potenciación de esa energía. Para hacerlo resumido y para explicarlo de una forma muy sencilla, también se le llama gentilicio. ¿Qué es el Ujú. gentilicio o el egregor? El gentilicio es como un conjunto de ideas acerca de que determinada fecha es importante para tal cosa y te predispone para eso. Por ejemplo, en Navidad es tan fuerte el Ujú, claro. impacto a nivel mundial de que, ¿qué se supone que es la noche del 24? Se supone que es una noche de paz, noche de amor. Entonces resulta que termina generando como una energía especial con la cual muchos magos trabajan para potenciar su camino aprovechando la energía de ese día, por ejemplo. ¿Para qué? De Para poder cualquier, fe- hacer... de cualquier fecha positiva, ¿no? Claro, en este caso es una fecha muy positiva y Claro. es muy claro y es muy entendible. La gente tiene buena onda. Si te Ujú, es fijas cierto. en esa fecha, Sí, es como es que cierto. hasta se saluda, se desean que pasen Te una cruzas la feliz gente en la Navidad. calle y te saluda, es cierto. ¿Y los egregores son positivos y negativos? Sí, yo hablé solamente de uno positivo, pero evidentemente tenemos un poco de todo y bueno, y justamente hablando con Andrea, una de las cosas que comprendíamos era la importancia
de ver que hay una energía muy masificada con esto del mundial y que ahí Ujú. sí se podía ver con mucha claridad como un egregor con una energía que podríamos decirle positiva y otra negativa, que no es ni bueno ni malo, sino que es la forma de manifestación de esa energía. Por ejemplo, toda España muy contentos, muchos países también contentos con que España haya sido campeón y quizás no Argentina, y Argentina y otros países un poco tristes por el hecho de no haber conseguido. Pero el tema es, ¿qué pasa dentro de ti? ¿Cómo manejaste esa energía ayer? Por lo que entendí, vos te metiste el sobre, te metiste adentro. Yo si Pero no, no ¿cómo lo salí. manejaste? Bueno, yo primero sabía, o sea, es importante como entrar en conciencia, es como, das un tiempo y esto, escúchame, vos que me mirás ahí y vos que me mirás ahí, que hace un año, ya casi el 29 de julio, hace un año que andamos conversando por acá. Ah, sí. Diría mi hermana que ¿Y está ya escuchando ahí del tenés otro más lado, conciencia? ¿Ya tenés más conciencia para, ahora? Después de tantos para, cafecitos conscientes. espero que sí. Diría mi hermana, no entramos inocentes a estas fechas, ¿no? No Chan, chan, se chan, entra chan. inocente a un estadio de fútbol, no se entra inocente a ver un concierto, no se entra inocente a una iglesia, no se entra inocente a ningún lugar que mueva toda la energía y la intención que mueve. ¿Por qué? Porque ya venimos hablando de que donde está tu enfoque, tu poder, está tu energía, está tu manifestación o no, ¿no? O todo lo contrario, o tu baja de frecuencia. Entonces, sabiendo esto y esto que vos me preguntás, ayer que yo sabía que iba a haber una, no importaba si nos iba bien o si nos iba mal, yo no quería ninguno de los dos puntos, no quería la euforia ni el bajón, ¿no? Intentaba estar en un grado de coherencia de bienestar, digamos, ¿no? Porque tampoco está bueno estar en un nivel de euforia constante, porque como todo, como está mal estar mucho tiempo triste, también no está muy bueno estar mucho tiempo eufórico, que no es alegre, es euforia, es como las dos Claro. polaridades exacerbadas, ¿no? Entonces, sí, pedí que el juego fuera divertido, que me quería divertir. Como muchos hicieron, preparé algo para comer con mi hijo, con su novia. Nos sentamos alrededor de la mesa y yo me dispuse a compartir. Y en ese momento miré a dónde estaba, lo que me rodeaba, y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer acá? ¿No? Es como siempre desde la presencia. ¿Qué quiero hacer acá? Independientemente de que Argentina gane o pierda. Quiero divertirme, quiero disfrutar, quiero Bien. compartir un rato con mi hijo, quiero comer rico. Y eso es y relajarme, ¿no? No quería estar tensa. Entonces desde ese lugar lo miré. Y hubo momentos que tal vez quise entrar en esa tensión y después no, me salía, ¿no? Cuando veía que no, me salía. Y cuando me salía lo que pensaba era esto, ¿no? Si, como bueno, mi hijo tiene, mis hijos tienen una edad que podrían estar jugando al fútbol profesional, no se nos ha dado esa habilidad en la familia, pero podrían, yo los miraba y decía, si mi hijo estuviese corriendo ahí, no importa el resultado, quisiese estarlo alentando, ¿no? Entonces, desde ese lugar, y peleando con mi hijo que renegaba con los pasos, que no sé, yo los alentaba, ¿no? Es como, me dije yo, no importa cómo salga, yo los voy a alentar. ¿Por qué? Porque ahí están poniéndole todo. Y desde ese lugar vi ayer la final. ¿Me puse triste? No, me parece que hay que aprender a festejar lo que uno logra. ¿No te pusiste triste? No, ¿Usted qué ¿sabes qué no? tiene? ¿Tiene sangre de pato? ¿Tiene jugo de tomate frío en la vena? ¿Qué onda? No me puse triste porque Contame, es un gran logro. cómo hiciste para no ponerte triste? Me fijé que habíamos logrado el segundo lugar, entonces me enfoqué en lo logrado, no en lo perdido. Cambié mi punto de enfoque y empecé a Ujú. mirar esto. A ver, ¿cuántos partidos jugamos? Qué bien que jugaron. Están cansados y acá están poniéndole todo hasta último momento, ¿no? Sin dejar de perder
eh, de vista que yo sé que muchas personas, el fútbol tiene una importancia en su vida muy significativa, no la tiene para mí, ¿no? Para mí es juega mi país y lo disfruto, pero tampoco es que soy así apasionada, ¿no? También tengo que ser sincera. Eh, pero también con las cosas que me apasionan trato de modular esa frustración. ¿Por qué? Porque es que yo sé que si yo me dejo arrastrar por la emoción, puedo entrar y más potenciada con todas las personas que estaban enojadas, que estaban tristes, puedo entrar en una frecuencia de emoción muy baja con mucha facilidad. Ok. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones para entrar en esa frecuencia. Entonces ahí es donde esa energía, es como que es una energía que nos envuelve a todos y que uno tiene que tener muy en claro desde qué lugar ponerse para no permitir que esa energía te potencie, te lleve hacia donde quieres llevarte. Eh, Por es, eso es bien interesante. es en conciencia, José, como vos decías. En Navidad sí, en Navidad subite a la alegría, ¿no? Poner Sí, una claro. intención positiva de algo que quieras lograr y subite a la onda de alegría. ¿Por qué? Porque esa te va a ayudar a manifestar. Ahora, si estás viendo que es una onda negativa y que fácilmente vas a entrar, ¿por qué? Porque hay mucha gente enojada, hay mucha gente triste, entonces no, no, es como, Hay ¿ah? algo, Así, sí, así yo. hay algo que es interesante porque esto requiere de la energía humana. Pero una Ujú, vez que se despierta, se alimenta de la atención humana, a partir de ahí esa energía es como que tiende a perpetuarse e influye en las personas generando estados de ánimo, creencias o comportamiento, aun cuando no seas conscientes. ujú, Entonces, a mí, por ejemplo, esto en particular, lo del fútbol, sé que genera determinados campos de energía que yo hablo mucho acerca de cuando llegue el mundial, hablo mucho de la fraternidad para tratar de darle un vuelco a esta mm, conexión entre gente de muchos países. Pero este egregor del fanatismo deportivo, bueno, genera rispidez, por ahí alguna que otra pelea. Pero lo que sí me preocupa es lo otro, que es el egregor del nacionalismo y que ahí sí es algo que es complejo porque ese egregor del nacionalismo es el que se reclama y el que se potencia para hacer que chicos de 18, 19, 20 años vayan a la guerra a miles de kilómetros. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hacían las campañas para reclutar a los hombres, les aparecía un tipo con el sombrerito, viste, de Estados Unidos, el color de la bandera, un hombre mayor, canoso, pero con gestos firmes, y la imagen era con el dedo así, y que decía, tú, ven y enrólate al ejército. Y eso tuvo mucho impacto porque aumentaba el egregor. Entonces había un montón de gente claro, que no sabía por qué, pero hacían miles de kilómetros para agarrar un arma, matar a otra gente que no sabían por qué la tenían que matar, o por qué motivo iban a derramar sangre, o por qué motivo ellos entregaban su vida o volvían con problemas físicos graves. Y una de las cosas, de las enseñanzas fuertes que también en otros planos nos han entregado es que tenemos que ser conscientes que ninguna gota de sangre derramada en otra parte del planeta va a dejar de tener un impacto en quienes la provocan. no, tal cual. Entonces, ahora démosle una vuelta, porque esto es en la forma negativa. ¿De qué forma podríamos utilizar esto como un agregor hacia lo positivo? ¿Cómo lo ves vos? Eh, Primero me Aparte, gustaría como contar cómo me imagino yo, porque mientras vos hablabas, en mi mente se iba formando la forma que podría tener un egregor, si tuviera que ponerle forma, ¿no? sí, Y yo me lo imaginaba porque, ¿cómo se crea un egregor? Resulta que José miró el partido ayer y se enojó.
Y yo miré el partido ayer y me enojé, y entonces empieza a ser como si fueses una bolita, ¿no? Una masa Ah, claro, de energía. Y vino el vecino y también lo mismo, y eso, y todos vamos como aportando, todos juntos, a la creación de esta masa de energía que empieza a crecer como si tuviese eh, o sea, no te digo que es materia, pero como casi, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores, entonces como somos creadores, nuestro pensamiento y nuestras emociones enfocadas crean. Entonces crean este campo de energía que lo que hace es, vos podés venir en la luna y el campo te va a pegar, ¿no? Te va a intentar arrastrar. ¿Por qué? Porque es un campo que se alimenta de los pensamientos y las emociones de todas las personas. Es muy fuerte. Entonces, por eso es la conciencia, decir, observo el campo, siento, hasta puedo sentir el campo y puedo elegir no entrar. Por ejemplo, cuando en un país, o cuando vos escuchás que todo el mundo habla de la economía, ¿no? Y todos se quejan de la economía. Ah, ¿qué egregor estás alimentando? ¿Qué estás haciendo que crezca? ¿No? claro. ¿Cómo crees que la economía de ese país va a evolucionar si todos están aportando a eso? Y resulta que vos, que capaz que venías caminando más, lo más tranquilo, escuchaste el comentario y te subiste. Capaz que esa situación económica ni te pega a vos, porque vos estás muy, tenés trabajo, tenés tu casa, tenés tu auto, pero ya te subís al egregor de la economía, ¿no? De la economía negativa, digamos. Eso es un Sí, egregor, ¿no? Para que los argentinos lo vamos a identificar bien desde ese lugar. Eh, tranquilamente. tranquilamente. Hay muchos egregores, ¿sí? Está el egregor del patriarcado, ¿no? Uf. También hay un egregor del patriarcado. Como Sí, hasta sí, parece bueno, que pero tuviese identidad, ¿no? Parece que estás hablando de un ser. Tan fuerte a veces son que parece que le damos identidad. Así de fuertes somos, me que estás podemos tocando crear. temas, Sí, me está ahí, estás ¿no? tocando temas que pueden ser un tanto amplios. No, no Porque no importa, no sé, le cuando tengo decís miedo. patriarcado, no sé desde qué enfoque es, si es desde Desde el lo egregor. que significa en sí, o cómo se ha utilizado la palabra patriarcado para tratar de No, generar una separación. bueno, a ver, el lenguaje tiene mucho que ver en la creación del egregor, porque si yo pienso, digo y actúo, estoy poniéndole toda mi poder y toda mi energía, ¿no? Y encima me enfoco en eso. Entonces, hablemoslo desde el egregor, sí sé que el tema es muy amplio y que puede dar para otras cosas, pero hoy enfoquémoslo desde el egregor, ¿no? Estos grandes egregores. Sí, sí. Eh, Pero es que fíjate don- vos que hay algo que es interesante y que no quiero dejarlo pasar justamente porque mm, creo que muy sabiamente usted ha tocado un tema en el cual determinadas cosas que estaban como significando algo, de repente se ha utilizado una parte de eso para darle un nuevo resignificado. Y ese nuevo ujú, significado es algo como que generó otro egregor. Entonces yo soy consciente de que qué son las heridas patriarcales, las tenemos en claro, pero patriarcal también era mi abuela que era muy masculina. O sea, porque la claro. forma en que ella dirigía la familia era bien masculina en desequilibrio, pero eso se ha Sí, utilizado pero ahora eso de se otra le decía forma. matriarcal, se le decía por No, el no, no, sexo, se no, le decía no. matriarcal. Bueno, pero ese es el resignificado de estos tiempos. En estos tiempos, si es una energía masculina en desequilibrio, se le dice patriarcal, aunque sea ejercido por mujeres. Y si no somos conscientes de Bueno, eso, no po- nos damos cuenta de que las mujeres son las que han podés estado tener un punto. potenciando, es que las mujeres son las que han generado mucho del patriarcado a lo largo de los siglos. Es que es importante eso comprenderlo. Y ahí es un tema que, como te decía al principio, de ahí se utilizó para, con otras intenciones, para generar una energía que tiene que ver con esto del mensaje de que todo lo masculino es algo que es nocivo. Y Negativo. de hecho decir la palabra masculinidad en muchos lugares
se asocia directamente con masculinidad tóxica. Es un gran O egregor. sí, pero fíjate vos que hay algo que es interesante. ¿Quién construyó eso? Nosotros, los seres humanos. ¿Quién lo Sí, puede llegar a corregir o cambiar? Nosotros, los seres humanos. nosotros. Y por eso, Pero ahí, y- ahí, ¿con quién construye el egregor, no? Yo creo que hay muchos ¿desde qué lugar? egregores, sí, hay muchos egregores que construimos sin querer, ¿no? En nuestra vida en inconsciencia, vamos a decir, sin Sí. darnos cuenta. Tal vez a veces por pertenecer uno entra dentro de ciertos egregores, ¿no? Por participar de una charla, por creencias de la familia, uno participa, ¿no? De distintos egregores. ¿Por qué? Porque tenés un tema de conversación, ¿no? Aunque el tema sea súper negativo, ahí estás, participando y alimentando ese egregor. Ahora, hay muchos egregores que son creados para bajarte la frecuencia, ¿no? Yo Ujú. hace muchos años que he dejado de ver televisión de cable, sí, la de línea, ya ni sé cómo se llama, la televisión común. No te ¿Qué veo un cosa es eso? noticiero. ¿Qué es eso? Sí, sí, como que ya no sé ni cómo nombrarla, la TV cable sería la TV pública, no, no, no es la pública, bueno, la TV que las noticias. Televisión, Y televisión quiero por aire, televisión, sí. por aire, eso, ayúdame vos que sabés de eso. Eh, ¿Por qué? Porque me daba cuenta que no, si vos decís, bueno, no puede ser que todo el enfoque sea en lo negativo. Si me vas a, yo decía, por lo menos haceme un yin y un yang, ¿no? Me vas a contar una mala, contame una buena para equilibrarme. Si vos me estás Claro. todo el día sacudiendo, sacudiendo con noticias negativas, así sea una noticia de China, yo vivo en Argentina, por más que quiero ayudar a los chinos, decime cómo y yo los ayudo, pero si no, pues no me estés todo el día contando lo mismo, ¿no? Entonces prefiero leer en un portal el rato que elijo para informarme y no estar alimentando ese egregor que es el que hace subirte una frecuencia, ¿no? Imagínate que a determinada hora muchas personas miren eso, enfoquen su energía y se estén quejando, se estén... Ahora, ¿a quién beneficia eso? Porque todo tiene que tener un beneficio, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿A quién Ah, crees vos que beneficia, José Luis? ¿habrá alguien beneficiado con eso? ¿A alguien le servirá que la humanidad baje su frecuencia? Y me parece que sí. Mm. Entonces ahí ya tenemos que entrar en, ¿acaso entonces hay alguien que está manipulando a la humanidad? Chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué ¿Qué pasa preguntas? qué pasa cuando bajo mi frecuencia? Porque siempre Am, decimos, mantenete una, arriba. Bueno, está sí, bien. ¿Qué pasa cuando pe- bajas? pero uno es que genera miedo. Ujú, Y si miedo, genera miedo, genera desconfianza. Y si viene alguien y te tristeza. dice, usted tiene que ir para allá, sí, genera todas las emociones. Miedo, desconfianza, tristeza. En algunos casos, en algunos países puede generar culpa, por ejemplo. Pero la parte Vamos, interesante es esto, de que vamos vas bajando. bajando, bajando, Seguimos, sí, bajando, sí, sí, sí. Si lo pongo en mi cuerpo, ¿no? Voy bajando, ¿no? No porque esté abajo, ¿no? Es como para hacerlo simbólico nomás. ¿Qué es lo, simbológicamente. qué es lo que pasa? ¿Cómo mi sistema se está comunicando con ese entorno? ¿Qué es lo que le va a pasar a mi sistema? Obviamente se desequilibra, me enfermo, Claro. tengo que ir al ¿En serio? médico, tengo que ¿Tanto como eso? medicarme. ¿Tanto como eso? Entonces ya podemos ver que por lo menos la industria farmacéutica se beneficia de que bajemos la vibración, porque las personas felices se enferman menos. Ok. ¿Por Bueno, qué? acá Porque hay están algo con interesante. su vibración alta. Claro, acá hay algo interesante que cuando bajas la vibración, las personas es más fácil de que sean controladas. Y También. personas controladas es más fácil de manipularlas. Entonces, un ejemplo, pero muy, muy especial, fue cuando tuvimos la pandemia, en la Ujú. cual, en el mismo día que se decretó que había una
pandemia, todos los diarios del mundo, de la misma forma, sus grandes titulares eran la cantidad de muertes, la cantidad de contaminados, y no te decían la cantidad de gente que se sanaba. que se recuperaba, sí. Y Sí, tampoco te claro, decían, vos decís, bueno, cantidad de muertos. Bueno, pará, ¿sobre qué cantidad de población? ¿Y cuántos se morían normalmente de de gripe, la ¿no? gripe. Porque en realidad esos son datos que vos tenés que tener, puntos de comparación. Sí, Entonces, bueno, exacto. tenés que entender que hay evidentemente fue una pandemia. Y yo creo que si nos animamos a ir a mirar noticias y ver lo que se mostraba, a veces es tan bizarro, chicos, chicas, lo que pasaba, está, pero muy bizarro, ¿no? Yo hoy que lo miro digo, no, no puedo creer lo bizarro que fue eso, ¿no? Cuando alguien hace algo demasiado exagerado, ronda lo bizarro, ¿no? Como algo que vos decís, no, increíble esto. Pero ¿cuánta gente murió por eso? Claro que sí, porque Porque se conectaron la... con esa Sí, frecuencia y nada. Es como si los virus andan, ¿no? Por eso vos estás en un lugar donde está lleno de virus y no se enferman todos al mismo tiempo, ¿no? Se enferman aquellos que están con las condiciones óptimas para enfermarse, sí, tal ¿no? cual. ¿Querés leer un poquito los mensajitos, José? Sí, es lo que te iba a decir. Justamente por Instagram tenemos acá, bueno, Cari ha estado muy activa, nos viene Sí, quiero leerlo. compartiendo, bueno, primero que nada, imagen moda, que vos sabés cuál es el nombre, decían Feliz Día de Chubut. Mm, Y bueno, y Cari nos wow. saludaba de que está justamente desde Tierra del Fuego. Ella dice de que comparte lo que sintió, de que era la colonia contra los colonizadores. Los hijos Mm, contra el padre, lo nuevo, lo libre, contra lo antiguo, lo que somete. Y ya vemos que al hijo no le falta mucho para superar. Ya es vimos que al bonito. hijo no le falta mucho para superar las ideas del padre. Y después cuando hablábamos acerca de quiénes son los que juegan al fútbol, y bueno, gente muy cercana a nosotros, o yo o nosotros, que por ejemplo en este caso habla del abuelo paterno, el padre, tíos, primos, hermanos, todos juegan al fútbol, y más si somos de Argentina. Este, y hablaba ella acerca de esto, de que con Inglaterra hubo determinada magia, y ante España, Ujú, yo sí. creo que pasó algo ahí. Porque ¿Hubo vos como un viste, respeto? ¿Un no, 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 respeto, no. algo? ¿No? Déjame que tengo que buscar por ahí una mano negra a ver si encuentro. Ah, un guante ahí, estuvo raro, sí, Pero vos te das cuenta de que la forma de jugar de Argentina, de un partido a otro, es raro que cambie tanto, sí, sí. siendo que tiene casi los mismos jugadores y hay determinadas técnicas de juego que es raro que se cambie así. Es como que hay algo. No sé, yo por ahora, para cómo son ese tipo de cosas que uno puede compartir lo que Permitítelo dudar. percibe, claro, pero uno puede compartir lo que intuye, pero obviamente no tenemos herramientas que constaten eso. A no ser por ahí algún videíto que está empezando a aparecer, fíjense en cómo Mm, fue la arenga que hizo Messi cuando ingresó ahora a jugar. Fíjense por ahí qué dice y cuál es el lenguaje corporal que tienen los jugadores. Entonces, bueno, ahí justamente, digamos, lo que decía Karina es que con Inglaterra hubo magia y ante España, Argentina dejó su identidad de juego. Y sí, dejó su sí, identidad, qué fuerte. sí, y Mm, posiblemente algo más. Pero lo más importante que ella dice es, hoy nuestra atención es comprada. Por eso hablábamos del tema de la televisión, que se busca nuestra interacción, es decir, estar conectados siempre a algo, sea positivo o negativo la interacción. Y que lo negativo tiene más alcance porque la gente interactúa, lo comparte, lo comenta y sin saberlo inocentemente alimentan esa manipulación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Parte de lo que ella dice es ignorar, es la clave. Por lo menos hasta acá es lo que venía ella compartiéndonos en quitarle la atención, ¿no? Instagram. Ujú.
Sí, Le quitamos la exactamente. atención, donde sacamos la atención, sacamos el poder. Es como, te quito la atención, ¿no? Me desconecto, ¿no? No te presto atención. Ok, Eh, qué fuerte, y yo pensaba, ¿no? Qué loco que entre todos los países que jugaron, quedaron jugando dos países de habla hispana, ¿no? sí, eso también tiene Y digo, significado, ¿no? sí, sí, ¿qué significado tiene eso? Un poco, bueno, esto que dice Cari es cierto, ¿no? Eh, era un juego entre familiares, ¿no? Porque si lo miramos desde el lado, yo sé que ella lo conecta desde el lado sistémico porque es consteladora, entonces si lo miramos desde ese lugar, nuestros abuelos están ahí, ¿no? Claro, Entonces, están presentes. claro, ¿qué es lo que pasa si lo tenemos que mirar desde ese lugar? Sí, también voy con lo que dice esto de perder tu identidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con una familia, un país que deja sus raíces y tiene que volver a hacer casa en otro lado? Hay una pérdida de identidad. Entonces, si vos encima vendés tu identidad, por decirlo de alguna manera así, tu identidad de juego, tu identidad, ¿cuándo vas a hacer las raíces que tenés que hacer en tu nuevo lugar? Es todo un tema porque la palabra identidad tiene que ver con cómo te autopercibes para enfrentar todo en la vida. Ujú, Entonces, si te hacen confundir acerca de cuál es tu identidad y ya no sabes cómo identificarte, entonces es muy difícil que tengas un norte, una orientación. Si no podés identificarte con una familia, porque sentís que tu familia es una familia nociva y que no es tu refugio, no es el lugar a donde puedes ir a buscar, aunque sea la presencia de tu padre y de tu madre, evidentemente esa persona pierde un espacio de contención, dirección y que le da autonomía solo por presencia. Entonces, cuando una persona no se puede identificar con su propia familia, también empieza a tener un proceso de desorientación, incluso álmico, porque no ujú. sabe hacia dónde dirigirse. Y los egregores, cuando vos no tenés en claro tu identidad, que es justo la palabra clave, el egregor te impulsa para donde quiere llevarte. Y la consecuencia es que pasan las locuras que pasaron durante este mundial, por ejemplo en México, de que la gente en la muchedumbre hacía cosas que incluso terminaban matando gente, solamente, y no porque fueran de otro país, incluso entre los mismos mexicanos. Entonces, ese tipo de cosas es como que ya somos lo suficientemente grandecitos como para aprender qué es lo que yo tengo que tomar conciencia de esto que estoy viviendo. No sé, ¿cómo lo sentís vos? Porque esto es Eh, profundo. Sí, es muy profundo y potencia todo lo que decíamos, ¿no? Esto que vos decías también pasó acá en Neuquén en varios lugares que hubo muertes. Entonces, te tenés que, es como, date cuenta que hay algo exacerbado, que se está exacerbando a propósito, ¿no? Es como, en serio, no te dejes atrapar, ¿no? Como eh, ¿qué es lo que pasa cuando, bueno, muy profundo lo de la pérdida de identidad, pero el egregor qué hace? Te mantiene todo el tiempo rumiante, ¿no? Rumiante en pensamientos, rumiante en la mente, en pensamientos negativos, invasivos. ¿Y qué es lo que vos cuando estás rumiando todo el tiempo no podés hacer? Es que no estás pensando por vos mismo, estás siendo pensado, ¿no? Si lo tenés que decir desde algún lugar. Estás actuando desde el pensar Interesante de eso. otros. Por lo Interesante. menos Estás esa es siendo. mi mirada. ¿Dónde está mi pensamiento si estoy todo el tiempo prendido a los pensamientos de todo el mundo, ¿no? Y conectado a ese egregor, a esa red negativa. No está el pensamiento propio. Entonces, si no tengo ni pensamiento propio, pues pensar en la identidad, estoy a años luz, ¿no? A ver, Andrea, Diga, José hay Luis. hay algo que yo quiero rescatar. A ver. Me pareció muy así como una perlita, por eso Mm, este espacio de silencio, eso de que
nosotros estamos acá, pero estamos siendo pensados por Ujú. otros. Y si tú no aprendes a pensar cómo quieres vivir, terminas viviendo como piensas. Y la verdad que esa frase que dijiste de que nosotros estamos siendo pensados, creo que es tremendamente bello, tremendamente profundo y podría llegar a desencadenar hasta en otro programa. Mm, Porque si sí. empezás a desmenuzarlo, es muy fuerte. Y de repente el mundial ha sido pensado para que nosotros pensemos como ellos quieren. Ujú. Fíjate Y cómo se ha sí, trabajado. es tremendo. Y podemos llenar de ejemplos que cuando empieces a llenar, lo vamos a hacer, José, ya anotalo ahí entre los programas que tenemos. Eh, Bueno, tenemos, tenemos muchísimos programas, no nos va a alcanzar el año para todos los programas que ya tenemos anotados. Eh, teniendo en cuenta esto, aquellos seres que bien nos hacen pensar, esta corriente del pensamiento, se dieron cuenta también, vamos a hablar de lo positivo que vos me invitaste y yo te llevé para lo negativo, al final mirá la corriente que me subí, y vos me invitaste a mirar lo positivo. Que hicieron también se dieron cuenta, ya en la antigüedad, que había fechas donde se festejaba. Era muy alegre esto que decís, la Navidad, no sé, hay muchas, ayudame vos que tenés los ritos ahí todo, la Navidad, el Año Nuevo, ritos te escucho, paganos, la de te escucho, Pachamama, no seas así, te el escucho. Huesac, los solsticios, bueno, El Inti ahí me Raymi, fui, el Inti me Raymi. pude, me pude desempantanar un poco. Todas estas fechas lo que pasaba es que las personas se reunían, se enfocaban en un festejo de alegría. Mirá cómo disfruta que no me salía, mirá, no se hace eso, creando un egregor. Eh, Observo, observo. Nada más, tranquilo. entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, pará, como si yo siempre me pongo del otro lado, ¿no? Como dicen, ten a tus amigos cerca, pero sin, no me gusta la palabra enemigo, pero vamos a decir el oponente, a tu oponente más cerca, ¿no? Entonces, si yo estuviese del otro lado, diría, no sé si lo he estado, andás a ver. Sí, Pero Andrea, si estuviera del otro lado, diría, a ver, mira toda esta gente festejando. Ah, ¿qué día festeja? Ah, si festejamos otra cosa nosotros y nos quedamos con esa fecha, y entonces ahí es donde estos ritos paganos terminaron colonizados, por decirlo de alguna manera, por las religiones. ¿Por qué? Porque había mucha energía positiva para aprovechar también. sí. ¿Y eso vos te referís específicamente a algún rito en particular? ¿Algún rito? Y hablamos Porque de la tocas Navidad. bien. eh, Decilo, José, ¿qué quieres decir? Porque no me estás, no sé qué pasa, hoy mi compañero está en España, chicos y chicas, está en España, entonces hoy no está jugando en equipo conmigo, hoy se paró en la vereda de tranquilo, enfrente, para que me voy a buscar tranquilo. una bandera. No, 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 no es cuestión. Establezcamos puentes. Estoy de este lado, hagamos Bueno, un seamos puente. puentes, vamos a respirar, respiremos, hagamos el puente. Seguramente ustedes han recibido, pero por ahí hay un listado de la cantidad de religiones que celebran su día digamos, más importantes el 25 de diciembre. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Pero qué casualidad, che. O existió esto que acabas de decir. Por ejemplo, ¿sabías que el 25 de diciembre es el día que El Salvador, que atravesó la muerte y regresó hacia los vivos y que viene para poder acompañarnos y para guiarnos? Cuando estoy hablando, y que se lo representa con una cruz. Cuando hablo de eso, ¿de quién estoy hablando? Obviamente, y Pedro, Por de supuesto. Yeshua, No, vamos a ¿cómo que es reírnos un eso? poco. No, estoy hablando de Osiris. Porque los mismos datos
están representados a través de la cruz de Ankh, de Osiris, del tema de claro. que fue traicionado, igual que Yeshua, también resucitó y vino a ser quien nos guía a través de los senderos de la muerte. Entonces, fíjate, ¿y qué día se celebra? 25 de diciembre. Pará ahí. Vos estás queriendo decir, sin querer poner ni luz ni oscuridad. Acuérdense que el yin y el yang existe, el universo dual. Ya tenemos un año de programa, ya podemos hablar de estas cosas sin escandalizarnos. Así que bueno, lo voy a decir así. Vos querés decir que entonces, que también la luz, lo vamos a poner entre comillitas, también usa determinados alter egos o mitos para enfocar nuestra energía positiva. ¿Eso me estás queriendo decir? ¿Qué me estás Sí, queriendo decir? estoy diciendo que las distintas culturas han tomado el egregor que había respecto de una celebración religiosa y para imponerse sobre esa cultura, lo que hicieron fue, por ejemplo, de utilizar las mismas fechas. O no solamente eso, sino que, digamos, la religión católica, el Vaticano, una de las indicaciones cuando se conquista América es hagan las iglesias en dónde, en donde estaban los templos mayores de las Ujú. distintas comunidades. Entonces fue sometido todo el conocimiento religioso. ¿Por qué motivo? Porque en ese lugar hicieron tremenda catedral y no quedó nada de lo otro en la mayoría de los casos. Entonces, esto es muy marcado cuando vayamos a Perú. Cuando vayas a Perú, vas a ver de repente que hay la iglesia está puesta sobre, muchas de las iglesias están puestas sobre los antiguos templos. Pero esto no solamente en América, esto ha pasado en muchos lugares. Entonces, estamos hablando que se apropió, por ejemplo, aquellos que son historiadores y hablan de Jesús, todos saben que Jesús no nació en diciembre. No, ¿cuándo Entonces, nació? cuando vos le decís, en marzo nació, En marzo, de Piscis. pero sí, claro, o Aries, pero sea como sea, porque se habla ahí hay algunas Mm, pequeñas diferencias, pero se sí. habla de esa frecuencia de Piscis o de Aries. Pero la parte interesante es esta, de que de repente se acomoda eso, ¿para qué? Para que sea más fácil de poder implantar esta nueva religión, que esto fue en el año 315 por Constantino, desde el Vaticano, y utilizan las fechas de los paganos para que tenga menor impacto la celebración religiosa. Entonces, en lugar de cambiar la religión completamente con nuevas fechas, le dicen, no, ahora la única religión válida es el catolicismo. Todos los libros que son válidos son estos. Los otros hay que quemarlos. Y las fechas son las mismas para que no te modifique la celebración. Entonces eso se genera un egregor sobre un egregor preexistente. Ujú, Y lo que hablábamos, esto de Osiris, que está representado por una cruz, que fue traicionado por su hermano Set, que fue asesinado y que después Isis, con la asistencia de la Gran Madre, logra darle vida nuevamente. Todo eso es como una similitud muy sincrónica con el Maestro Jesús, pero, oh casualidad, Mitra, el zoroastrismo y otras religiones de ujú. la región tienen las mismas fechas. Oh, qué casualidad. O empecemos a tomar conciencia de esto nosotros y decimos, ¿desde qué lugar yo quiero acomodarme con todo esto? ¿Qué es lo Mm. que yo quiero generar desde mí? Si existe un egregor que sea positivo, ¿lo quiero utilizar para potenciar algo mío? Claro, Esto que porque no dijiste vos. significa que sea malo, ¿no? Vos decís, bueno, lo que hablábamos al principio del programa. Obviamente no te subas a un egregor negativo, ¿para qué? Bajate, así se desarma, ¿no? Mientras más le quitemos atención, más se va a desarmar ese egregor y pierde poder. Pero ahora, un Claro. egregor Y positivo, no te digo que te subas a lo mismo, ¿no? Pero es como, vos sabés que se habla tanto de los portales, ¿no? Y hay portales que son planetarios, sí, es cierto,
pero hay portales que se pueden abrir con la intención positiva de las personas, porque somos tan poderosos que podemos abrir un portal energético. Entonces, si en esa fecha, poner un 25 de diciembre, vos querés hacer por eso te dicen, hace tu lista, decí lo que querés para tu año, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta energía positiva que todo lo que vos manifiestes ahí, imagínate como si fuese un tubo, ¿no? De luz. Todo eso va a viajar por un tubo. Esa intención que vos tenés es empujada por la intención de muchas personas. Entonces, en ese momento hacerlo. Esa es la explicación de por qué hacer en los portales, de por qué hacerlo cuando estamos todos enfocados en lo positivo. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza todos juntos. Cuando nos demos cuenta de la fuerza que tenemos todos juntos, agárrense, ¿no? Sí, claro. Y hay algo que es interesante, esto de comprender que de repente como sociedad y como cultura somos dinámicos. Y como somos dinámicos, nosotros también podemos generar cambios positivos. Por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo hablamos para poder generar desde nuestro lugar. Por ejemplo, no sé si se fijaron, pero el 25 de diciembre se celebra en esa fecha porque está muy cerca del solsticio, que es las Ujú. celebraciones antes no eran un día, eran unas semanas. Entonces, fíjate vos de que el mitraísmo, es decir, Mitra, decía que justamente se hacía la celebración del sol invicto. ¿Por qué motivo? Porque era el 25 de diciembre que estaba relacionada a la salida del nuevo sol. Pero esto es 2000 años antes de Cristo. ¿Y por qué Acá crees que querían que la gente esté festejando 5 días seguidos? ¿Por qué querían que cuando se casaban estaban 3 días festejando? ¿Por qué querían que las personas festejasen prolongado y sostenido? hay ¿Qué muchos piensas, conceptos José, de esto? hay muchos conceptos de manipulación detrás de eso. Ujú. Porque una es, la tenés a la gente distraída. Dos, mientras la gente está distraída, puedes tomar otras decisiones que pueden ser incómodas. Tres, a la gente distraída o a la gente que está en mucha celebración, después cuando vuelven y le dicen, ahora te voy a cobrar de impuestos 1000% más. Entonces va a agarrar por más que haya estado celebrando, va a decir, no, ¿qué te pasó? ¿Estás loco? ¿Cómo me va a cobrar a mí? Entonces resulta de que vuelve, digamos, sacando ese escenario, cuando vuelve una persona de una celebración así, y en lugar de decirle, te voy a cobrar 1000% más, le dicen, bueno, hubo algunos cambios pequeños, pero te vamos a cobrar un 50% más, todos los meses, un 50% más. Entonces resulta que el impacto a largo plazo es lo mismo, pero la gente es como que dice, reciben un impacto pequeño una vez y lo aceptan. Otro impacto pequeño y es como que a lo largo del tiempo termina siendo ese 1000% que habíamos hablado. Es decir, que si la gente está distraída y si no prestamos atención a qué tipo de pensamientos estamos creando, después terminamos viviendo con lo habitual. Por eso decimos, si no pensamos cómo vivimos, después terminamos viviendo como pensamos. Y esto Bueno, es algo que tenemos que tomar conciencia de que eso no depende de nadie. Depende solamente de mí. Y yo tengo que empezar a hacer los cambios necesarios para que esto no, para que yo recupere mi poder. Si estamos hablando que estamos perdiendo el poder, acá lo que queremos es recuperar nuestro poder, justamente. José, y bueno, yo les prometí a la gente en el vivo que cuando invitábamos que íbamos a dar algunas herramientas para cuando, porque decís, bueno, listo, identifiqué, ¿no? O sea, vi que está, ahí, allá están negativos, llego a mi trabajo y veo que ya está el grupito ese que se junta a sacarle el cuero a todos. Bueno, Ah, llévalo a tu bien. cotidianidad, así de chiquita, es un egregor ese, es un egregor también. Sí, tal cual. ¿Qué herramientas compartirías con las personas? Chan, 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 chan. Em, es complejo porque hay un tema ahí. En ese contexto que vos me planteas, la gente no está queriendo hacer un cambio.
O sea, la Ujú. gente está en celebración, está en otra idea. Entonces vos, por más que vengas con un pensamiento muy luminoso, si no te llamaron ni te pidieron nada, la pregunta es, ¿por qué motivo quieres rescatarlo? Una. No, no, pero Dos, hablamos del egregor negativo, ¿no? Llegás y hay un egregor ahí negativo, lo percibiste. pero no son conscientes. O sea, vamos a eso, ¿no? De que vos llegás a un lugar y lo percibís el agrego negativo. Lo que sí podés hacer vos es desde qué lugar vos lo hacés, pero no le podés dar al otro lo que no te está pidiendo, porque si no va a ser como un choque, primero que nada. Pero lo que sí haría, se haría, en lugar de agarrar y sumarme a la queja, por decirte algo, empezaría a hacer preguntas que lleven a que la gente piense cómo está viviendo, por ejemplo. O plantear, a veces también, bueno, capaz que esto usted tiene mucho más conocimiento que yo o mucha más práctica, pero llegas a un lugar y te llegas riendo con la simpatía habitual que te caracteriza. Entonces resulta que llegas al lugar y esa energía genera un cambio en la gente, aunque la gente haya estado quejándose hasta hace 5 minutos. La risa, o sea, el buen humor, Mm. la buena predisposición, si bien vos no le estás diciendo al otro cómo tiene que actuar, pero resulta que es una energía que hace que se rompa esa estructura que estaba, ese egregor, y lo haces gracias a que llegas con una muy buena energía. Me hace acordar mucho lo de Matías Di Stéfano, que ¿Ah? Matías Di Stéfano, viste, siempre es como que está así de muy buen humor y muchas cosas, pero es la forma que él requiere, y esto lo he contado, para poder mantener alejadas las frecuencias de baja vibración. Y que incluso cuando él se activó allá el 11 del 11 del 11 de noviembre del 2011, en Capilla del Monte, y hubo un momento que se le incorpora un intraterreno, el mensaje del intraterreno termina diciendo: ríanse, humanos. Ja, 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 Claro, ja. sí, tal Y, cual. y literal, eso nos está dando una clave, que es una herramienta simple y re sencilla, pero que rompe las estructuras de los egregores que a veces se forman, por ejemplo, en una oficina. Si hay varios empleados que están de mal humor, esa oficina se multiplica en mal humor. Pero llega uno con una muy buena energía de sentirse bien, de humor, Que te de cuenta un alegría. chiste. Mm. Sí, claro. Sí, o te hace bromas o lo que sea. Entonces esa persona es como el catalizador necesario para que se cambie la energía. Desarma, desarma. Así Hola, es. Walter, ¿cómo estás? Hay un compañero de viaje. Em, Desarma, ¿no? Es como si el egregor pudiese ser desarmado. Y qué loco, ¿no? Porque son muchos alimentando y de repente llega uno que te cuenta un chiste y rompe, ¿no? Sí, Rompe exacto. esa energía, esa estructura. Eh, bueno, una es romper, ¿no? Entonces vamos a darles, una es romper, romper con algo, ser disruptivo. A veces, dice que te dicen como, Pensamientos disruptivos, sí, mensajes pensamientos disruptivos. disruptivos. A veces te dicen como ser desobediente, estudiar, ser desobediente, tener ideas propias, ¿no? Yo te diría lo mismo también. Eh, Maneja tu humor, ¿no? Que no llegues a un lugar y te manejen el humor. Pero para eso tenés que llegar dentro de vos, ¿no? Lo primero que te diría es observar. Al lugar que llegues, observar a dónde estás entrando. Capaz que la primera vez te lleva puesta, ¿no? O te lleva puesto. Pero la segunda, si ya lo identificaste, decís, bueno, a ver, ¿hoy qué hago? Y empezás a hacer pequeños cambios. ¿No? Porque sobre todo pasa, no sé, hoy se me ocurrió que eran los lugares de trabajo, puede ser también en la familia, ¿no? Cuando se juntan y siempre hay uno que habla mal de todos o que cuenta cosas negativas. Entonces, sé disruptivo, contá algo positivo, desarma eso. Y si ves que no podés, pues andate adentro. No participes por lo menos. Ahí está el No le des tema. poder. Fíjate, hay uno que toma conciencia y empieza a querer hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, a veces me pasa que yo llego a algún lugar y que, no sé, suponte que hablo a Argentina.
algún familiar o a quien sea, amigo, y de repente el mensaje es, no, te enteraste de la noticia hoy, que pasó tal cosa. Y vos decís, no, y bueno, de hecho tampoco tengo televisor digamos, antes es como que le prestaba mucha atención y ya no, porque ya sabemos que no, no vibra con lo que nosotros estamos haciendo en lo cotidiano. Pero lo interesante es que después que te dicen una mala noticia, te dan otra, y vos decís, pero si no tengo televisor porque no me interesa ese tipo de cosas. Entonces, las preguntas disruptivas en ese caso son, ¿y qué noticias buenas había hoy, por ejemplo? Claro, sí, sí, sí. Yo siempre digo eso, bueno, cuando los escucho, porque eso desarma, le vamos a dar unas herramientas para desarmar. Sí, tal Cuando cual. están contando, yo escucho una, dos, tres, digo, bueno, se las voy contando, digo, bueno, listo. Ya me contaste tres malas, ahora contame tres buenas. Y ahí, ¿qué es lo que hiciste? Primero le paraste el pensamiento, te lo corriste, porque tuvo que empezar a pensar en tres cosas Ta. positivas. Así que sin darte cuenta, te pusiste Sí, claro, disruptivo, ¿no? Sin que el completamente. otro se diera cuenta, porque lo desafiaste. Y por lo menos en eso lo pusiste a pensar que si no se le ocurren tres cosas buenas, y si tiene un poquito de conciencia sobre sí mismo, ¿dónde está poniendo su enfoque, no? Si solamente pude ver las cosas negativas y no puedo ver nada positivo en mi realidad, ¿no? Porque hay Sí, cosas sí. positivas también. Entonces, bueno, ¿qué estoy eligiendo mirar? El famoso caso de que siempre cuando elegimos mirar algo, estamos solamente viendo una cara de la moneda. Y la pregunta que yo les hago, sobre todo en los vínculos, cuando, viste, damos terapia, una de las cosas que hago es, ok, ya me dijiste todas las cosas negativas de tal persona. Contame ahora del otro lado. ¿Qué hay del otro lado de la moneda? No, ¿cómo que del otro lado de la moneda? Sí, sí, porque si me estás mostrando todas las sombras, evidentemente si hay sombras es porque también hay luz, si no, no estarías con esa persona o no la hubieras elegido a esa persona. Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas disruptivas porque nuestra mente, bueno, recordemos que uno de los mensajes, una de las enseñanzas que daba Yeshua a María Magdalena era, donde está tu atención, está tu tesoro. Ujú. Y donde está tu atención es que si siempre estás mirando lo negativo, la consecuencia es que eso va a crecer. Pero si vos también elegís ver lo positivo y todas las cosas que de repente te han guiado hasta acá para llegar a donde estás, también podés ver que hay cosas, aspectos positivos que son los que hoy tenés que nutrir. Y es opcional. Sí, Tú si quieres puedes sí. seguir, Mira, mientras pero... vos ibas diciendo, estoy escuchando el egregor ahí de las personitas que están mirando y escuchando. Los Chan, escucho. chan, chan, chan. Y no, tengo algunos pensamientos propios. Eh, Ajá, algunos, ajá. algunos. Mire usted, Y pero qué pensaba en cosa. esto. Eh, Porque dice, ah, no, porque usted parece ser que uno se mantiene en pensamiento, ah, vos no te pasa nada, no te pasa nada, si yo te contara todo lo que me pasa. El tema es dónde me elijo parar en esa situación que estoy viviendo. No significa que no te pasen cosas, porque vivís en esta realidad que habitamos todos, ¿no? El tema es, Sí, claro. hay una situación y decido si voy a ponerle el enfoque negativo, pero lo decido desde la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa si hago determinada cosa? Ah, no consigo nada, ¿no? Solo me quejo, solo perdí el día, solo... Lo puedo considerar, ¿no? Yo soy muy dicho de mirar todas las alternativas. Puedo considerar eso. Ok, esto puede pasar. Usted sabe que Es considero todas las válido. alternativas. Vamos a otra. ¿Y qué pasa si en realidad me enfoco en algo positivo? Y tal vez no lo voy a resolver hoy, pero lo pude empezar a ver desde otro lugar. Tal vez se me ocurra una idea que no pude ver antes. Tal vez hoy no lo resolví, pero no seguí alimentando eso que me está pasando en mi vida, porque te pasa, y tal vez pude dar, no te digo ni un paso completo, pude dar medio paso. Eso es un pensamiento positivo, no es que, ay, no te pasa nada y viví en una nube, no. El despertar de conciencia no es para tibios, ¿no? Sí, justamente. Eh,
Hay algunas cuestiones, ¿no? Dentro de las leyes universales hablan acerca de que el universo es mental y positivo. Es Ujú. decir, que si vos querés crear en tu universo nuevas cosas, nuevas manifestaciones, entonces también tienes que considerar que todo lo que vos pienses de forma positiva te va a permitir que se puedan abrir nuevas puertas. De hecho, en los 11 pasos de la magia trabajamos todo lo que tiene que ver con la creación, tiene que ser consciente de lo que se habla, porque se tiene que hablar en positivo. José, un día Entonces, tenés que contarnos lo de los 11 pasos de la magia. algo que vos Sí, por favor, sí, pero a le Café de ese Consciente lo taller. tenés que compartir, después del taller, pero acá tenés que compartirlo en primera persona. Tenemos que Ya, tomar nota de todos los programas. sí, ahí te Ya. comprometo ya. Bueno, eso, y me gustaría mucho también, y bueno, a los que nos están mirando hoy, que empecemos a hablar un poco de esto que dijiste recién, las leyes universales, ¿no? ¿Por qué? Porque si hasta hoy mirabas solamente las leyes que te rigen en la sociedad y en la 3D, el ser multidimensional, el abrir tu conciencia, hace que tengas que aprenderte las reglas del juego para vivir como ser multidimensional. Si no estás entrando al juego sin saber cómo jugarlo, y es muy peligroso. Te quedas enganchado, Sí, exactamente. claro, te quedas enganchado. Es muy interesante. Fíjate vos que esto tiene que ver con enseñanzas muy ¿Mm? ancestrales, pero es sumamente importante. Incluso, por ejemplo, estas leyes universales hasta se pueden aplicar, obviamente, en la empresa. O sea, vos podés armar una empresa basada en leyes universales, que era la base, era algo así como explicarle el ábaco, con un ábaco, el ABC, lo más básico, que utilizaban los egipcios, que eran los 7 principios universales, el En la Kybalión. Eso familia, es algo que incluso, en la pareja, en las sí, bueno, amistades, o sea, te preguntaría, la pregunta sería, ¿dónde no aplicarías las leyes universales? en todo. Sí, de hecho, porque justamente una vez que sabemos que esto funciona, funciona. Visualiza, hace todo lo que sea que tengas que hacer, pero resulta de que como hay algo que es importante comprender, de que la energía sutil persuade al pensamiento. Nosotros cuando decimos que queremos crear una nueva realidad, entonces decimos que tenemos que pensar algo y que después lo tenés que visualizar, pero resulta que si vos en lo cotidiano tu propia energía no está alineada o no tenés ordenada tu cama, tu habitación, lo sutil persuade al pensamiento, con lo cual hay muchas cosas que surgen, pero todo tiene un orden y ese orden es el que nos explica principalmente las leyes universales o los principios universales, por ejemplo. Entonces, sí, hay muchas cosas para compartir de esto. Creo que tranquilamente podría ser para hablar en algunos cuantos programas, digamos. No sé, Ujú. eso pienso. ¿Qué opina la gente? Quisiera que ¿Qué opinas? profundizáramos sobre leyes universales, sobre otros Sí, principios, los 11 pasos de la magia. yo creo que todo eso, en ese orden. Bueno, ya son las 18:18. Busquen qué es ese número. Epa, 18, así que vamos a ir dando fin a este programa que fue hermoso. Mira cómo pudimos darle vuelta a un resultado negativo del Mundial y terminamos hablando de leyes universales, de creación, de la creación a través del pensamiento, de la palabra. Eh, Viste que cuando querés enfocar, acá te enfocaste con nosotros una hora, probá a hacerlo en tu vida cotidiana, ese sería como, pero hacerlo a propósito, es como sí, hacerlo a enfocado. propósito. Sí, a Enfocado en lo que propósito. quieres conseguir. Un último mensajito que subió Karina fue, les dejo una mirada Dale. luminosa sobre todo el evento, los argentinos. Argentina es una idea, una tierra de unión y esa idea fue enviada como una semilla a un lugar que está muy oscuro. Ujú. ¿Qué opina
A ver, Andrea, ¿usted qué siente de esto que... Yo siento que ya es hora de que reguemos esa semilla, porque no puede estar siempre bajo tierra. Que nos hagamos cargo y reguemos la semilla. Si no la podés regar, sembrala. Pero la semilla no está afuera, la semilla está en tu propio jardín. Ok. Eso es que tengo para decirles. Bueno, yo lo que de esto que ella dice, lo voy a tomar de esta forma, como si fuera un juego, porque dice que Argentina es una idea, es una tierra de unión, y esa idea fue enviada, es decir, hubo un movimiento a un lugar que Ujú. está muy oscuro. Pero la pregunta es, ¿quién la envió? Supongamos, la energía A divina. ver, ¿La energía ponele. divina se equivoca? ¿A qué juega la energía divina con nosotros? ¿Juega a los dados o juega al ajedrez? Entonces, quizás, y solo quizás, en una de esas de repente esto que nosotros creemos que está muy oscuro, recordemos que la semilla se tiene que meter adentro de la tierra y se rompe en la oscuridad. Y ahí es donde empieza a florecer la mejor planta que después nos va a dar los mejores frutos. Así que cada uno tiene que cumplir sus propios acciones dentro de este juego. La Ujú, tierra cumple una acción, el aire cumple otra, el agua cumple otra. Yo como ser humano, ¿cuál es mi participación para hacer que Argentina pase a ser un lugar que tenga mucha luz? ujú. No ¿Qué sé. hago todos los días para eso? Sí, exacto, porque no se trata de cosas que sean extraordinarias, eh, sino de hacer cosas ordinarias, pero ponerle una intención extra. Y entonces eso nos lleva a que nosotros también seamos conscientes que somos portadores de una luz y que venimos a manifestarlo a la tierra, incluida esta tierra que le llamamos Argentina. Según yo Qué siento, bonito. según yo siento, nosotros somos Mm. mucho más que Argentina. O sea, ¿Nosotros nosotros somos somos? mucho más que Argentina. Nosotros somos una civilización, una humanidad que no conoce de fronteras. Esas son simplemente algunas cuestiones para tratar de tener el control, pero nosotros somos hermanos que estamos estableciendo puentes, rutas, autopistas, todo para conectarnos. Entonces, estoy en España ahora. He vivido en México durante mucho tiempo. Bueno, y obviamente en muchos otros lugares, pero el amor, el deseo de paz, el querer tener su familia sana y creciendo, el vivir en armonía es algo que es común a toda la humanidad. Entonces dejemos de buscar las cuestiones que nos separan para establecer puentes de amor y conciencia. Ese Qué es bonito. el Con mensajito. con esa reflexión me quedo hermoso, hermoso, hermoso. Te escuché con mucha atención, así que gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que se quedaron, a todos los que participaron, a todos los que escucharon con tanto amor, porque eso que nos regalaste hoy, que es tu atención, es lo más valioso que tenés, tu atención y tu tiempo. Así que infinitas gracias. Infinitas Así es. gracias, José, como siempre, por este hermoso programa. Igual a ti, siempre es una bendición poder compartir este cafecito consciente. Nos Nos vemos. vemos Chao, el lunes que chao. viene. Chau, chau.